Señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que como es sabido es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Es una satisfacción que nos podamos encontrar en este diciembre tan frío y bueno, para un acto cultural de esta envergadura y de esta actualidad, porque vamos a hablar de esta herramienta que tantas oportunidades nos ofrece y al mismo tiempo tantos desafíos. Estamos encantados de hallarnos además en el Foro de Educación y Salud, que se inició hace unos cuantos años, no recuerdo cuándo, tengo que mirarlo, pero fácilmente hace 10 años ya por lo menos, de este Foro de Educación y Salud, que iniciamos el doctor Antonio Sáez Crespo y un servidor. Luego por motivos de salud se fue apartando, pero bueno, lo hemos mantenido, ¿no? Porque consideramos que la tenacidad es fundamental y prácticamente todos los meses tenemos un encuentro. Y estamos pues, muy agradecidos de su presencia. Nos acompañan hoy varios directivos. Estoy pensando en Maxi, está también su esposa, está la mujer igualmente de Ángel de Pedro por aquí delante, está Sergio Barredo, también directivo, está asimismo Paco Fernández y su esposa, este otro compañero que colabora en la revista, no recuerdo el nombre, que tanto nos escribe en la revista y que agradecemos muchísimo, además en asturiano. El mérito es vuestro. Bueno, muchas gracias, ¿no? El mérito es de quien lo escribe fundamentalmente. Y gracias Cándido, también directivo, Ángel, que ya le he nombrado, nuestro presidente adjunto Andrés Menéndez, está también la esposa del conferenciante, al que ahora me referiré, Estíbaliz, está bueno, José Luis también, y su pareja, y bueno, igualmente en representación internacional pues está Luma Pontes de Brasil y Eber Albino Arenas, muchas gracias, y Eber Daniel Cáceres Rolín de Paraguay, con lo cual damos una proyección internacional, Paco, que nos viene muy bien, que así entendemos la universidad, que a veces es muy cerrada, y también lo decimos en la propia universidad, porque a veces no se comprende, pero nos da igual porque el mensaje queda ahí y es muy importante decirlo, por lo menos yo, que ese es mi compromiso y tendría muchos más líos si no lo dijese, porque estaría en conflicto conmigo mismo y de esta manera lo digo porque lo siento, porque además es verdad, Bueno, pero hoy nos congrega este conferenciante que lleva bastantes años con nosotros, muchos años con nosotros, que es Francisco Francisco de Asís, disculpa, es que como siempre pone Francisco A, no sé bien, Francisco de Asís González Redondo, que es verdaderamente un universitario extraordinario, porque pocas personas hay que realmente realicen una labor de divulgación científica de la tan copiosa como él y con la trascendencia que él la realiza, ¿no? Porque yo creo que si 365 días tiene el año, probablemente exceda el número de actos culturales, de conferencias, de mesas redondas, de exposiciones, de presentaciones a las que asiste. Es algo impresionante, verdaderamente abrumador. Yo estoy con él en un foro de WhatsApp, que somos, bueno, quitando a los que estamos activos, casi todos están jubilados, y realmente es algo impresionante, la labor que está realizando Paco Francisco de Asís González Redondo. En esta casa, pues ya hace bastantes años dio muchas conferencias, ¿no? Estoy pensando en una sobre el calendario maya, el fin del mundo maya. Estoy pensando también en otra interesantísima, probablemente la última, que nos dio sobre Albert Einstein y su paso por la Universidad Central, entonces, la Universidad Complutense, una conferencia interesantísima, donde además tuvo una aportación que a mí me llamó mucho la atención como investigador, y es que localizó, frente a las dificultades que había, encontró la constancia documental de que se había pagado Albert Einstein, y no poco, a principios del siglo XX, no recuerdo el año, prácticamente en el año 23, efectivamente, porque fue con motivo del centenario.
y otras muchas conferencias sobre la cultura de plata en España, sobre, cómo no, Torres Quevedo, que ha sido verdaderamente la persona que ha puesto a Torres Quevedo en el mapa de los conocimientos actuales, ¿no? Si lo vemos esto a Paco en gran medida, a ese genio de la invención, que incluso en alguna ocasión también ha contrapuesto, si se puede decir así, con otro Leonardo da Vinci, Leonardo da Vinci italiano y renacentista, y Leonardo Torres Quevedo, pues español y, en fin, contemporáneo, ¿cierto? Bueno, pues además él es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria, es especialista universitario en Historia de la Matemática, es doctor en Filosofía por la Complutense, doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación, mi facultad, Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, que así se llama realmente, donde imparte la docencia desde el año 89 y en la que fue secretario académico entre 2001 y 2009. Secretario de la facultad, secretario docente, es decir, miembro del equipo de Canal. Miembro del equipo de Canal. Ha escrito, era entonces decano Luis Agrán, que ha estado también por aquí. Ha escrito, coordinado decenas y decenas de libros, porque estos datos que yo tengo, que aunque son de hace unos meses, se quedan obsoletos enseguida. Lo que pasa es que nos cambian este perfil cada 3 o 4 años, entonces, pero ya digo, decenas de libros, más de cientos también de artículos o capítulos de libros, ha sido el comisario de innumerables exposiciones, cerca de un centenar, o más de un centenar, ha participado en muchísimos programas de radio e impartido también centenares de conferencias en España, pero también en el extranjero, en Alemania, en Dinamarca, en Italia, en México, en Reino Unido, en Suecia, en Suiza, etc. Trabaja sobre todo en las siguientes líneas de investigación: en historia de la ciencia, en historia de la técnica, historia de la educación, en didáctica de las matemáticas. Ahora que estoy leyendo esto, Paco, recuerdo que nos diste otra conferencia sobre los saberes en el Quijote. El Quijote como un intercruce de saberes. Pertenece al grupo de investigación Neurodidáctica, Ciencia y Sociedad, y es miembro de varios proyectos de investigación, así como de numerosos proyectos de innovación docente, ¿no? Esto como breve síntesis de su currículum, pero realmente te damos las gracias muy sinceramente, Paco, porque además él tiene un estilo muy didáctico, muy motivador, aparte de ser unas conferencias muy instructivas, como enseguida comprobaremos, pues se distingue por esa proyección social y por alumbrarnos en todo lo que prepara y todo lo que nos dice. De manera que muchas gracias, bienvenido de nuevo hasta tu casa, y sin más te dejo con el micrófono. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Valentín, queridísimo compañero y a pesar de ello gran amigo. Vamos a hablar por ya no sé qué ocasión es, pero lo estáis viendo en la foto, la cantidad de pelo que tenía entonces, la primera vez que di aquí una conferencia, que fue hace 15 años, que sé hace cuánto tiempo, y ya no queda tanto. Hoy, ¿de qué toca hablar? Pues realmente vamos a hablar del origen de la inteligencia artificial, y eso es intentar responder a una pregunta. ¿Puede pensar una máquina? Y eso nos permite rendir homenaje ya de entrada a una figura capital, a la que hay que tener un afecto especial, sobre todo teniendo en cuenta su trágico final en el año 64, Alan Turing. Y es que esa es la pregunta que se hizo. Se la fue haciendo antes de ese año 50, donde ya finalmente acaba impresa, de otras maneras, introductorias. En el National Physical Laboratory en Londres, pues desde el año 47, va dando conferencias. Las podéis encontrar, su transcripción mecanografiada en internet, eso está sacado de allí, y en el año 48 se ponen en papel, ¿no? Y lo que se propone como programa de investigación, ese final de la década de los 40, Alan Turing, es eso, investigar la pregunta de si es posible que las máquinas muestren comportamiento inteligente. Que normalmente se piensa que no lo es, que no es posible que las máquinas presenten ese comportamiento. Y entonces plantea todo un programa.
Evidentemente, hasta el año 40, pues esto no estaba tan claro, y él pues desarrolla aquí en esta memoria un programa. Eso se traslada ya a impreso en una revista, en la revista Mind, en el año 1950, con un artículo que ya lleva el título explícito de máquinas de computar e inteligencia. Entonces ya vemos que ese comportamiento inteligente en su caso pues se simularía, o ya veremos ahora qué, con máquinas de computar, de calcular. Y empieza con esa pregunta. Propongo la siguiente pregunta, la siguiente cuestión. ¿Pueden las máquinas pensar? Pero rápidamente, ¿qué nos dice? Pues realmente no sé cómo definir qué es una máquina y realmente no sé, no yo, él, qué es que una máquina piense. Podemos hacer una encuesta entre las máximas autoridades en estos temas, pero me temo, dice él, que no se van a poner de acuerdo, con lo cual podemos ahorrárnoslo. Y entonces vamos a cambiar la pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Por el imitation game, el juego de la imitación. Dice, hombre, ¿para qué te haces la pregunta si no nos la vas a contestar? Bueno, pues en manuscrito, alguien, allá por el año 11 y 12 del siglo pasado, escribió un borrador que se llamaba Ensayos de Automática y venía a decir que sería interesante que se pusiesen de acuerdo los profesionales de este tema, si los hubiera, para estudiar, y sería de gran interés crear un cuerpo de doctrina que se llamase, por ejemplo, la automática, que determinase, examinase, comparase las soluciones ideadas por los distintos autores y estableciera desde un punto de vista teórico los diferentes problemas que se podrían resolver. Bueno, esto está muy bien, pero hay una frase capital y dice en este manuscrito: se cree que para automatizar el trabajo de la inteligencia sería necesario construir una máquina inteligente. Y este es un error fundamental. Bastaría que fuese inteligente su constructor. Y esto nos está dando una clave del siglo XXI, de hoy, 2024. Las máquinas son inteligentes. Lo que estamos llamando inteligencias artificiales son máquinas inteligentes, o los inteligentes son los programadores de esas máquinas o de esos programas que corren esas máquinas. Es decir, que ya tenemos en manuscrito. Bueno, pero esto hay que convertirlo en un cuerpo de doctrina y acaba impreso en 1914. En enero de 1914 se publica un libro en español que se llama Ensayos sobre Automática, su definición, extensión teórica de sus aplicaciones. Y estáis viendo a la derecha que parece que esto no se ha quedado en proyecto, porque resulta que hay unas máquinas complicadas que no conocemos todavía de qué van. ¿Y de qué va este libro? Pues va de esto. La denominación de autómata se aplica a menudo a una máquina que imita la apariencia. Pero hay otra clase de aparatos, de autómatas, mucho más interesantes. No los que imitan. ¿Habéis oído hablar de Alan Turing y no sé qué, de un imitation game? 1914. No que imiten los gestos, sino que imitan las acciones. Claro, y la más importante de ellas va a ser las acciones intelectuales. Bueno, pues para estas máquinas que imitan, que imitan las acciones humanas, desde las más sencillas hasta las más complejas, es a ese ámbito al que vamos a llamar automática, que se refiere a máquinas, autómatas, que estén dotados de una vida de relación con su entorno, por ejemplo con los humanos, mucho más complicadas que estas máquinas que hacen siempre lo mismo, los autómatas clásicos, ¿no? El de Bocason o el que sea. Y estos autómatas deberán tener sentidos, porque si se tienen que relacionar con el entorno, más vale que sean capaces de recibir información desde el entorno. Por eso, ¿información de qué? Pues por ejemplo con termómetros, temperaturas, brújulas, orientaciones, dinamómetros, fuerzas, tensiones, manómetros, presiones, aparatos sensibles a las circunstancias que van a influir en la marcha, en el funcionamiento de esa máquina. Pero esas máquinas, estos autómatas, tienen que tener miembros, porque si luego tienen que ejercer acciones, más vale que tengan algunos órganos para poder realizarlas. Hombre, es imprescindible que tengan energía. Ha mencionado a Da Vinci. ¿Cómo pensaba Da Vinci mover todas esas máquinas? ¿Dónde está la fuerza motriz de todas esas máquinas? El tanque de no sé qué, no sé cuánto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que estas máquinas, y esto es lo capital, tengan discernimiento. 1914, que puedan ellas solitas en cada momento, teniendo en cuenta las circunstancias, las impresiones que reciben por todos esos órganos para traer información dentro de ellas, y también a veces las que han recibido con anterioridad y memorizado en su memoria artificial, ellas solitas ordenar la operación deseada con esos órganos miembros que tienen, ¿no? Es necesario que los autómatas imiten a los seres vivos
ejecutando sus actos con arreglo a las impresiones que reciben o las que han recibido y adaptando ellos solos la conducta a las circunstancias cambiantes de su entorno. Pero es que además en ese mismo año, en 1914, en Francia, en Le Matin, resulta que hay una máquina que puede realizar el trabajo cerebral del hombre. ¿Qué máquina será esta? Pues vamos a ver, y vamos a dar entrada a otro genio, a otro pionero, porque se supone que estamos hablando de los orígenes de la inteligencia artificial, Norbert Wiener, al que también hay que ensalzar tanto como se pueda. ¿Por qué? Pues porque en 1948 publica un libro que se llama Cibernética, sobre el control y la comunicación en los animales, entre los cuales están los humanos, claro, Homo sapiens, y la máquina. Máquina y humanos, control y comunicación por analogías entre unos y otros. Y nos cuenta en el prólogo, un prólogo que ocupa 30 páginas, 40 páginas, porque claro, esto no se ha escrito ni se ha pensado en 5 minutos. Estos son muchos años desde el final de la Guerra Mundial, son pues del 42, 43, 44, están trabajando, se están reuniendo distintas personas, neurocientíficos y pues del ámbito de la computación, ingenieros y matemáticos, ¿no? Entonces nos va contando cómo esa colaboración de médicos y de ingenieros pues ha llevado a construir todo un cuerpo de doctrina que él quiere llamar cibernética. Básicamente, si Cajal ha terminado el año del siglo XIX regalándonos la teoría de la neurona, dándole el cierre a la teoría celular, y nos ha explicado que las conexiones son redes con conexiones eléctricas en todas ellas, los ingenieros dicen, ya, pero es que hemos descubierto la telefonía, la electricidad aplicada y estamos creando redes de telefonía. Las redes de telefonía no son análogas a las redes neuronales y entonces no podemos crear redes neuronales artificiales. ¿No podremos acaso explicar qué es la inteligencia artificial utilizando máquinas y explicar qué es la inteligencia artificial utilizando analogías con cómo funcionan las neuronas? No podemos poner Bueno, pero ¿cómo vamos a definir? ¿Definimos primero la inteligencia natural y luego la artificial? ¿O primero la artificial y luego la natural? ¿O se tienen que retroalimentar? Bueno, pues a ese mundo es al que va a llamar cibernética. ¿Y cómo termina el libro Norbert Wiener? Existe una pregunta, lo pongo en castellano. Existe una pregunta, una cuestión que realmente pertenece a este capítulo final y bueno, que de alguna manera no sabemos si representaría la culminación de los argumentos de todo el libro, y es la de si sería posible construir una máquina que jugase al ajedrez. Porque si la máquina es capaz de jugar al ajedrez, esta habilidad de jugar al ajedrez, que requiere de alguna manera el pensamiento, pues no representaría una diferencia esencial entre las potencialidades de la máquina y las de la mente humana. Si queremos encontrar las analogías entre la mente artificial y la mente natural, si se construyese una máquina que jugase al ajedrez, pues ya lo tendríamos aquí ejemplificado. 1948. Cibernética. Existe un ámbito del conocimiento que hace que desde París para 1950, para el año 51, se convoque un congreso internacional sobre las máquinas de pensar que está sobre sobre cibernética. Claro, entonces se recibe en el mundo europeo, en el mundo francés, porque hay muchos franceses que han ido a estudiar con Wiener a Estados Unidos y entonces han descubierto un mundo y se convierten en apóstoles de la cibernética. Esto es Le Monde, en París. La máquina gobernará el cerebro, la manipulación mecánica de las reacciones humanas, etc. Es decir, en Francia se recibe esto con entusiasmo. Y para enero del año 51 ya está la convocatoria de este Congreso Internacional, las máquinas de calcular y el pensamiento humano. Muy bien, pues ya tenemos convocado en el Instituto Blaise Pascal este gran Congreso Internacional que en realidad va a tener todos los aspectos que deben tenerse en cuenta en este mundo que se intenta que se llame cibernética, aunque aquí todavía no aparece el nombre. Bueno, pues lo primero de todo, aquí el día de la inauguración, ¿quiénes están? Pues ni más ni menos que Eiken, que nos va a presentar el Mark I, el Mark II, el Mark III, el Mark IV, esas computadoras que se han creado durante la Segunda Guerra Mundial para pues ayudar a cálculos de trayectorias, etc. Pero también tenemos a Stiefel, que nos va a contar el equivalente a lo que los alemanes estaban haciendo, Zuse y demás, durante la Guerra Mundial en Alemania. Pero viene Cannon a hablar del Bureau of Standards, cómo están creando máquinas de computar electromecánicas. Muy bien, pero también tenemos a españoles. Hay españoles desde el CSIC que están muy interesados en estas cuestiones. Por ejemplo, Ángel del Valle. Bueno, pues tenemos
a un conjunto de personas. Pero ¿qué dice la prensa? Y esto muchas veces es lo que trasciende a la sociedad. Los científicos hacen una cosa, pero vamos a ver lo que dice la prensa de la época. ¿Podrán las máquinas pensar? Los cibernéticos han llegado a plantearse estas cuestiones tan extraordinarias y extrañas. ¿Podrán las máquinas en algún momento pensar? Claro. Congreso que no se llama de cibernética, pero los que vienen son los cibernéticos y vienen al Congreso de la cibernética, la máquina y el cerebro humano. ¿Pero qué es lo que les está llamando la atención a estos periodistas? Pues vamos a ver. Hay una parte que es matemática, el fundamento matemático. Entonces, en una de las primeras sesiones, pues van los matemáticos a dar fundamentación científica a todo este mundo, que no es solo de ingenieros o de neurocientíficos médicos, sino que hace falta un sustrato científico. Se entiende que eso tiene que hacer la matemática. Y va un español, Pedro Puchada. Va allí, a ese congreso, a presentar pues, los fundamentos de las formaciones de Laplace, discusión de ecuaciones de integración y demás. Bueno, en realidad la representación española tiene a más matemáticos. Tiene a Tomás Rodríguez Bachiller, que está dirigiendo el Instituto de Matemáticas del CSIC, pero tiene a un jovencito, bueno, ya empieza a ser una personalidad, José García Santesmases, que luego va a ser el padre de grandes informáticos y tiene su museo en la Facultad de Informática de la Complutense, Ángel del Valle, como habíamos visto, González del Valle, y tiene a Rafael Lorente de No, discípulo médico neurocientífico, discípulo de Pío del Río Ortega, que a su vez es discípulo de Cajal en todos estos estudios del cerebro, y que lleva desde el año 30 en Estados Unidos, pues como autoridad ya, nacido en España, pero trabajando en Estados Unidos, ¿no? Pedro Puchada como matemático, ingeniero industrial, y ya, pues resulta que en la tarde del viernes 12, pues va a participar dos americanos importantísimos. Gray, que lleva sus tortugas, habéis oído hablar del programa Logo y demás, sus tortugas electromecánicas, y Norbert Wiener. Claro, ¿cómo no va a estar Norbert Wiener? Si es un congreso de cibernéticos, pues tiene que estar el creador de la ciencia cibernética, que va a hablar de máquinas de computar y forma. Intentando traducir esa expresión alemana. Esto es por la tarde del viernes. Y por la mañana de ese viernes, ¿qué ha sucedido? Pues que hay un tal G. Torres Quevedo que ha llevado los trabajos de automatismo de la Escuela Española de Automática. ¿Y eso qué es lo que es? Que dirían andaluz, ¿no? Bueno, pues resulta que por la mañana a Wiener le tocaba hablar por la tarde, le ponen delante una máquina al señor Norbert Wiener. Y esa máquina, pues es una máquina ¿a qué se dedicará esa máquina? Pues es una máquina que juega al ajedrez. Y claro, Wiener, ¿cómo había terminado su libro? Diciendo que su libro se ejemplificaría si alguien fuese capaz de construir una máquina que jugase al ajedrez, o para que un humano pudiese jugar al ajedrez. Y Norbert Wiener juega por la mañana con esa máquina y pierde. Porque la máquina juega al ajedrez y siempre gana. Claro, el pobre Wiener, eso le ha pasado por la mañana y le toca intervenir por la tarde. Así que se va a consolar jugando con Gray, con las tortuguitas, porque claro, el tortazo que se ha llevado por ignorancia, y eso en el ámbito científico es pecado mortal, es eso. Porque ¿qué es lo que ha destacado la prensa en el Congreso de Cibernética sobre la máquina del cerebro humano? Que allí hay una máquina que piensa, una máquina de un español, Leonardo Torres Quevedo, una máquina que simula todo eso, un robot, porque la palabra robot que ya se está utilizando hay que demostrarla no con fantasía de novela, como en su origen checo, no, con un robot que juegue de verdad, que se comporte como eso que hemos llamado robot. Y eso es lo que dice la prensa. Y ese individuo que está a punto de perder contra la máquina es Erbeli Tartakáwer, que es un gran maestro de ajedrez ruso-ucraniano-francés, porque vive en París, y que pierde, porque todo el mundo pierde contra este robot. Pero no lo digo yo, lo dice la prensa. Allí se ha presentado en este congreso de cibernética una máquina que juega al ajedrez de un tal Torres Quevedo. Sí. Y lo dicen en todos los idiomas. ¿Cuántos llevamos ya? Lo he visto en francés, en italiano, en inglés. Sí, en sueco, noruego, no sé exactamente cuál es esto, el nórdico en cualquier caso. Toda la prensa nos lo está diciendo, porque este es el protagonista del Congreso de Cibernética. Si la cuestión, como muy bien había dicho Wiener, es ¿tendremos una máquina que simule el pensamiento humano y esa máquina es la que juega al ajedrez? Pues ahí la tenías. Y parece que nadie sabía que eso existía. Estados Unidos, la máquina juega al ajedrez y como le hagas trampas, se enfada.
Porque no es una máquina completa, es una máquina que juega un final de partida. Habéis visto el tablero, tiene electroimanes, tiene contactos. Cuando levantamos el rey negro, porque es un final de partida de torre y rey blancos que maneja la máquina, contra el rey negro que maneja el humano. Cuando el humano levanta, se enciende, está esperando nuestro movimiento. Cuando posemos en el escaque correspondiente nuestro rey negro, lo primero que hace es analizar si la jugada es legal, porque nos podemos creer muy listos, inteligencia natural, y acercarnos en diagonal a la torre, porque la máquina es tonta, no piensa, pues nos la vamos a comer en la siguiente. No, entiende que como no pongas el rey alrededor de la casilla que escaque de salida, es trampa, y nos avisa con 3 bombillas que tiene, la tercera se desconecta, no hacemos trampa y no perdemos el tiempo. Posamos. Entonces interpreta la posición y automáticamente la máquina decide mover la torre o el rey. ¿Que al mover la torre nos da jaque? Pues nos avisa, porque tiene dispositivos, incluso tiene un gramófono, porque está grabada el mensaje en un disco, que nos avisa jaque. Y nos va moviendo, respondiendo inteligentemente, imitando la inteligencia humana, hasta que nos da el jaque mate. Si le hacemos trampa, se enfada y finalmente nos da el mate. Indefectiblemente. Hasta en España se enteran y el ABC lo ponen bien grande. La era de los robots, que todo hasta nuestro Leonardo es literatura y fantasía, y a partir de él es ciencia, es ingeniería, porque ya existe. El triunfo de un sabio español en el año 1951 en la exposición de cibernética de París. Claro, Norbert Wiener se ha llevado el tortazo científico que habéis visto. Y tiene la oportunidad, 13 años después de escribir su primera edición, de escribir un reconocimiento en la segunda edición. Bueno, pues lo que viene a decir 13 años más tarde es: he tenido que corregir algunas erratas y he tenido que eliminar algunos errores. Por supuesto, lo que hace es fulminar el capítulo donde mencionaba lo que os acabo de poner. ¿Pero hace alguna concesión? ¿Reconoce algo? ¿Sale el nombre de este español? No. Doble pecado mortal. De ignorancia en el año 58, cuando lo escribe en el año 51, y de soberbia, vanidad o como queramos llamar, porque no es capaz de reconocer lo que sucedió. Esa es la máquina que juega al ajedrez y gana. Y como le hagas trampas, se enfada. Pero no es el primer ajedrecista, es el segundo. Y no es del año 51, ni del 50, ni del 48. Ese segundo ajedrecista era de 1923 y se presentó por primera vez en Salamanca. Y el primero es de 1913 y se presentó en Madrid en el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. ¿Y para qué se presentó esto? Convendría, y ya no estamos en manuscritos como el Leonardo italiano, porque este no es italiano, este es español, es cántabro, es del Valle de Iguña, en Cantabria. Convendría, y ya es impreso, sí, para que todo el mundo lo conoce, estudiar sistemáticamente los procedimientos de automatización constituyendo un cuerpo de doctrina, que lo habéis leído en manuscrito, ¿verdad? Se podría llamar automática. Y para demostrar que esto tiene sentido, y construido el ajedrecista. Claro. ¿Qué pasa en el año 14? Que en el año 13 ya está la máquina, en el año 14 en enero está el libro, y ahora ya sí, con tratado teórico que fundamenta la máquina, o máquina que demuestra sus consideraciones teóricas, ya puede ir a París. Y eso es lo que se presenta, y la portada de Le Matin es lo que dice: un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Claro, 1914. No hay que esperar a 1950. Esto es. Pero claro, esto está en francés. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Porque la ignorancia de Wiener es excusable? No. Esto que estáis viendo es a tamaño periódico, en doble página, un artículo que se publica en noviembre de 1915 en la revista Scientific American, lo que en España luego se llamó Investigación y Ciencia, la revista de divulgación científica de calidad más importante del mundo. Estoy leyendo el titular: Torres, Quevedo y sus dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Esto es historia, esto es el origen de la inteligencia artificial, como estáis leyendo. Pero claro, ¿a qué se le llama inteligencia artificial hoy? A ChatGPT. ChatGPT es una inteligencia artificial. Bueno, pues yo le pregunto a ChatGPT según sabe. El ajedrecista
es un hallazgo impresionante en el campo de la inteligencia artificial. ¿Se puede considerar la primera máquina que muestra inteligencia artificial? Y ChatGPT, que nos dice, bueno, la inteligencia artificial es una cosa muy completa, existe el teorizador lógico que hicieron Newell y Shaw en el año 1956, hombre, existe el trabajo de Alan Turing, bueno, en concreto, mientras que el ajedrecista fue un significant achievement en el campo de inteligencia artificial, no se puede considerar la primera máquina que muestre inteligencia artificial. Y yo le digo, oye, vamos a ver, has mencionado el teorizador lógico. ¿Era una máquina o un programa de ordenador, un programa de computadora? Bueno, el teorizador lógico era un programa, no era una máquina en el sentido que se le dice, y estaba escrito en el año 56, no en el 12, 13, 14, en el 56, pasan unos cuantos años desde que yo lo estoy preguntando, que si luego el Fortran, que si RAN, que si... Bueno, muy bien, todo esto está muy bien. A ver, ¿existe alguna otra máquina, visto que no me quiere responder, que sea un achievement significant en el campo de inteligencia artificial entre el ajedrecista de 1912 y el teorizador lógico de 1956? ¿Qué respuesta me da? Bueno, en el año 57, en el año 56, en el año 57, en el año 66... Este ChatGPT no me parece muy inteligente, o me parece un poco falso en su respuesta, o un ignorante. Claro, ¿qué era ChatGPT? Preguntamos y claro, salió a finales del año 22 y en el año 23 nos encontramos con esta novedad, ¿no? Y es un modelo de entrenamiento que entrenan personas, que hacen personas, inteligencias naturales, muy inteligentes, trabajando para una empresa norteamericana que crean un programa maravilloso, o una encadenación de programas. ¿Qué es ChatGPT? Bueno, si le preguntáis a internet, os va a dar 40 datos, pues es un bot de charla o un bot conversacional, y de esto ya había cosas antes, ¿no? Lo que pasa es que este es mucho más completo, ¿no? La historia pues empieza con Eliza, como ya sabéis. Bueno, inmediatamente según salió ChatGPT, como le habíamos hecho estas preguntas, publicamos en el diario Montañés ChatGPT, muy bien, inteligencia artificial y Torres Quevedo. Porque esto había que reivindicarlo ya. Bien, ¿y por qué? Pues que vamos a seguir leyendo los ensayos sobre automática de enero de 1914. Claro, porque se supone que esto es un mundo del siglo XXI. ¿Qué decía nuestro Leonardo en el año 14? Bueno, no hay ninguna diferencia esencial entre la máquina más sencilla y el autómata más complicado. Claro, es una cuestión de engranaje, de electrocontactos, y volumen y metros cúbicos de máquina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para deducir las leyes de la máquina que queramos construir, pues lo que tenemos que hacer es complicarla tanto como queramos para que la máquina que ejecute lo que queramos, pues parezca que razona por sí misma. Y claro, esto a la gente le extravía, porque parece que no sería capaz una máquina nunca de hacer eso, ¿no? Porque estamos, digamos, siendo inerciales con lo que Descartes venía a decir, ¿no? Que ni siquiera con la potencia infinita divina podrían los humanos construir autómatas capaces de imitar. ¿Os acordáis de la frasecita imitation game, de la expresión imitation game de 1950? Seguimos en 1914. La palabra imitar aparece decenas de veces, como no puede ser de otra manera, en los ensayos automáticos, ¿no? Imitar las acciones humanas que son guiadas por la razón. Y claro, Descartes juzga que sí, podemos saber, pero que no podríamos nunca construir un autómata que pueda emplear palabras y otros signos. Es decir, que pueda responder al sentido de todo lo que se le diga en su presencia, como los hombres más atontados pueden hacerlo. Es decir, Descartes admite que incluso podríamos construir un autómata que pudiera hablar, pero que no lo podría hacer razonablemente. Y dice Leonardo, pero qué tontería. Os acabo de poner ejemplos muy sencillitos en este libro, en estos ensayos sobre automática, y entonces la única cosa que en vez de poner 2, 3 o 4 conmutadores, pues pongamos miles, pongamos millones. ¿Qué más da? Si lo único que hay que hacer es complicarlo. Y con este sistema, pues valiéndome de estos conmutadores, podemos escribir cualquier frase y hasta un discurso completo más o menos largo. Dependerá del número de miles de millones de conmutadores que podamos hacer. ¿Sabéis cuánto consume el ensayo que hicieron, o cuánto consumió el ensayo que hicieron ChatGPT, entrenando ChatGPT? Miles y miles, bueno, una cantidad de energía impresionante para iluminar ciudades durante mucho tiempo, ¿no?
Pues es lo que nos viene a decir con la tecnología que existía en ese momento Leonardo, ¿no? Podemos suponer que después de construir todo este descomunal, puede ocupar edificios o ciudades enteras, dispositivo teórico, realizable, pero claro, ¿de qué manera? Con esa tecnología, que dispare un fonógrafo sobre el cual se haya inscrita la respuesta a la pregunta que ha provocado su movimiento. Claro, con este sistema y con esas dimensiones descomunales podríamos tener un autómata capaz de discutir con el humano de omni res civile. Esto precede en 110 años al ChatGPT de OpenIA y de tantas otras. Claro, dice Leonardo, esto no sería muy fácil de hacer, sí, con la tecnología que tenían en la época, pero sería cuestión de tiempo, de dinero. Pero en cualquier caso, el autómata sería capaz. ¿Qué es lo que han hecho los ingenieros de OpenAI? Pues han ido entrenando, han ido gastando energía, han ido entrenando con unos programas magníficos hasta conseguir que sea el rendimiento sea muy grande. Y a esto le estamos llamando inteligencias artificiales. Pero claro, la palabra inteligencia artificial en el siglo 24, en el año 24 del siglo XXI, ¿significa lo mismo que hace 10 o 15 años? Si ya le estamos llamando inteligencias artificiales a estos programas que son tan deficientes que pillamos a los alumnos cuando los utilizan, ¿qué será dentro de 10 años? ¿A qué le vamos a llamar ya? Porque estamos quemando la expresión. Ya, si esto es inteligencia artificial, dentro de 10 años, ¿qué vamos a utilizar? Claro, el ingeniero actual lo que quiere es llevarse la gloria. No, esto tiene su historia. Estos cibernéticos, porque estamos en el año 51 todavía, y lo que hay es un Congreso Mundial de Cibernética, han ido españoles. Y esos españoles, cuando vuelven a España, deciden que este mundo se llama cibernética. Y crean una revista de cálculo automático y cibernética, uniendo de alguna manera esos dos mundos, ¿no? El que se llamaba automática desde el año 12, 13, 14 y este. Es Ángel González del Valle, que ha estado en ese congreso, el director de todo esto, y de alguna manera, pues protesta. ¿Por qué? Pues nos recuerda cómo efectivamente ha ido al congreso y a este mundo se le está llamando cibernética desde que Wiener lo ha llamado así. Pero claro, dice, es que en esa misma época en España ya estábamos trabajando estas cuestiones y lo que le llamábamos a esto no lo llamamos inteligencia, a este ámbito lo llamamos el de la inteligencia de las instalaciones. Claro, el coraje que le tenía que dar a los españoles que les han pisado aparentemente el título de esta disciplina, porque parece que se ha generalizado cibernética, no automática, sino cibernética, y ellos lo estaban llamando la inteligencia de las instalaciones. Claro, esto se va desarrollando en España y llega el año 53. Y en el año 53 hay que conmemorar, porque en diciembre del año 52 ha fallecido Leonardo Torres Quevedo, el centenario de su fallecimiento. Y lo primero que hacen en enero es, claro, dedicarle ese número de esta revista de cálculo automático y cibernética a Leonardo. Y claro, no tienen más remedio que ellos sí, pues recordar y reconocer que por añadidura Torres Quevedo pues es el precursor y el mentor espiritual de la Sociedad Española de Cibernética. Sí, José García Santesmases, cuando empiezan estos jóvenes cibernéticos a trabajar, pues publican en español este mundo, las máquinas calculadoras y la nueva automática. Lo de cibernética no le gusta a todos, le gusta a algunos europeos, sobre todo a los franceses, pero a estos españoles nuevos no les está gustando a todos lo de cibernética. Si en el CSIC y Ángel del Valle le llama cibernética, a mí me sigue gustando más a automática. Y nos lo cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, está Wiener, otros lo han querido llamar de otra manera, pero aquí lo importante es que existía un cántabro que se llamaba Leonardo Torres Quevedo y que ya nos regaló la automática. Es posible construir un autómata cuyos actos dependan de ciertos tipos, como os acabo de leer, ¿no? Habla de Lady Lovelace, está presentando todo esto. Pues ninguna de estas cosas pasará a la historia. Los americanos no están dispuestos a que cibernética sea el nombre de la nueva ciencia. Wiener, efectivamente, se está creando un mundo, ha trabajado muchísimo, pero el adanismo, que es una patología psiquiátrica muy generalizada, hace que unos jovencitos ingenieros norteamericanos digan a Wiener, allí no lo invitamos a unas conferencias donde nos vamos a inventar todo un programa de investigación nuevo al que vamos a llamar inteligencia artificial, que no son del siglo XXI, de 2023-24, las expresiones de inteligencia artificial, sino de la conferencia de Dartmouth de 1956, donde McCarthy, Minsky, Rochester, bueno, van a estar varias semanas trabajando, una serie de jovencitos
que he puesto las fechas por si a alguien se le había olvidado. Wiener y otros tienen su fecha de nacimiento. Alan Turing nace en 1912. Os recuerdo, el primer ajedrecista Torres Quevedo está terminado en 1912. Es decir, cuando Alan Turing está naciendo, Torres Quevedo ha terminado su aparato que demuestra que existe la posibilidad de construir una máquina dotada de inteligencia artificial. García Santos Mases nació en el año 7. Norbert Wiener, bueno, era un niño cuando Torres Quevedo ya tenía su máquina y tenía preparado su tratado. Pero es que los siguientes, pues ya lo estáis viendo. McCarthy de 1927, Torres Quevedo ya se ha jubilado para ese año. Minsky también del año 27. Rochester es de 1919. Veremos en un rato qué tiene ya preparado Leonardo en 1919. Y Shannon es de 1916. Sí, bueno, pues Aiken, uno de los padres que hemos ya mencionado, convoca un congreso internacional en Cambridge, Massachusetts, en la Universidad de Harvard, sobre teoría de circuitos, switching o como lo queramos llamar. ¿Y quién va allí? Pues si estamos hablando del Congreso Mundial de Teoría de Circuitos, ¿quién es el primero que introduce toda esta tecnología en el mundo de las máquinas de computar o de calcular? Pues un español, y no se llama García Santos Mases, y no es de los años 50, es Leonardo Torres Quevedo desde principios del siglo XX. Y allí va a ese congreso donde está Aiken y los padres de todo este mundo, de todavía la tecnología electromecánica, a aprender, y se publica. Esto está publicado en las actas, en inglés, o sea que no hay duda, no hay por qué pedir, no, es que está, y si no quiere reconocerlo es porque usted no quiere, que la obra de Torres Quevedo es la pionera en todas estas cuestiones. ¿Y qué cuenta allí el bueno de Santos Mases? Pues hace un resumen de los ensayos sobre automática de Torres Quevedo. Todos estos diseños están en los ensayos sobre automática de Torres Quevedo. Ándale, pues este es el mundo de Torres Quevedo. ¿Y dónde empezó todo esto? Pues no empezó en el siglo XX, empezó en el año 1891-92, y lo sabemos que por lo menos en el 93, porque ya tenemos manuscritos de Leonardo construyendo máquinas con la tecnología que había en ese momento, que no era todavía electromecánica, que era solo mecánica, para construir máquinas de calcular. Máquinas de calcular que llamamos máquinas algébricas o algebraicas, que resolvían, pues bueno, lo que tenían que computar son funciones que se puedan simular mediante analogía mecánica, y esas pues son funciones continuas, variables reales, y por tanto, pues esas son funciones, por ejemplo, polinómicas. Claro, son las que permiten esta tecnología. Bien, ¿y qué hace nuestro Leonardo con esta tecnología? Pues si tiene en su cabeza unas máquinas, tendrá que construir una ciencia. O si tiene en su cabeza una ciencia, pues tendrá que construir las máquinas. Nuestro Leonardo siempre hace las dos cosas. Da lo mismo la tecnología, los años que tenga y dónde lo presente. Mientras Leonardo da Vinci se queda en proyecto que ni siquiera se imprime, sin manuscritos que se descubren 400 años después, los ingenieros norteamericanos, bueno, construyen máquinas, pero no saben lo que están haciendo. Y los teóricos americanos teorizan, pero no construyen máquinas, pero eso lo hace otro. El nuestro, desde finales del 19, lo hace todo. Concibe una nueva ciencia que se demuestra con máquinas y construye unas máquinas que se fundamentan con una ciencia. Eso es lo que nos regala Leonardo. En el caso de las máquinas digamos de tecnología mecánica, pues un sistema físico analógico va a resolver el problema matemático. El resultado físico va a ser equivalente a la solución matemática. Y además él entiende que esas son las máquinas y lo que se puede hacer con estas máquinas. Que lo que quería hacer Charles Babbage, que Leonardo, el nuestro, está muy informado, que entiende y estudia el problema en su totalidad. Y nos explica el fracaso de Babbage con la ayuda de Lady Lovelace o Ada Byron King o como queramos llamarla. Claro, no podían triunfar con tecnología mecánica, no se podía construir un computador que tenía que ser digital, a saltos, como queramos llamar, con tecnología mecánica, porque no son esas las funciones que podemos computar con esta tecnología, ¿no? Y nos lo explica perfectamente, pero no se queda manuscrito, lo somete a los árbitros internacionales de las Conventions de la Academia de Ciencias de París, por ejemplo, manda que se evalúe, no se lo guarda y se lo publican sus amigos en una hoja parroquial en España, no, lo manda a la Academia de Ciencias de París. Sobre las máquinas de calcular, máquinas de 1895-1900. El discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de Madrid va sobre máquinas algébricas. Claro, es que tenemos un ingeniero total. Este es el ingeniero total. ¿De dónde ha salido este individuo? ¿Quién es este hombre? No sé si sabéis que Dios existe. ¡Claro que Dios existe! Y además,
es ingeniero de caminos. Eso es lo que estudia Leonardo. Leonardo Torres Quevedo estudia ingeniería de caminos y resuelve problemas de ingeniería de caminos. El transporte por cable mediante teleféricos, que no hay hasta que llega Leonardo. ¿Y dónde presenta la patente? ¿En España? Sí, claro, en España. Pero también en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Suiza, en Austria-Hungría, en todos los países del mundo. Con dibujos preciosos, como los de Da Vinci, pero impresos y sometidos al juicio de las oficinas de patentes de todo el mundo. Y encima, aunque tarde 20 años, lo construye. El primer teleférico del mundo. Pero no lo digo yo, es que la historia nos va enseñando cómo clonado, ese que se inaugura el 30 de septiembre de 1907 en San Sebastián, se lleva a Niágara en 1916 y se inaugura el 8 de agosto de 1916 el primer teleférico de toda Norteamérica. ¿Os gusta? Pues os va a gustar mucho más así. Pintado con el rojo y gualda de la bandera de España. Toma ya. No os cuadréis ni os pongáis a cantar el nanano. No. Pero está así, esto sí que es marca España, ¿verdad que sí? Con los colores rojo y gualda de la bandera de España, más de 100 años sin haber tenido ni un solo accidente. Pero es ingeniero aeronáutico también. En el cambio de siglo intenta resolver un problema que no se resuelve ni por los alemanes con Zeppelin ni por los franceses con Santos Dumont. Y concibe un sistema de dirigibles que se materializará en el frontón Betty High. Mañana vais corriendo al frontón Betty High de Madrid, donde en el centro de interpretación podéis leer esa frase que dije yo en un documental que tenéis en Telemadrid, que podéis ver, el templo olvidado, y que se ha impreso sobre piedra en el graderío del frontón Betty High. El frontón Betty High tiene que estar a disposición de la ciudadanía. Puede tener muchos usos, pero en cualquier caso hay algo que no se puede evitar. Hay que honrar la memoria de Leonardo Torres Quevedo, porque ahí se construyó el primer dirigible, con la colaboración de Alfredo Quindelán, que luego será general en el Ejército del Aire, como ayudante de Torres Quevedo, un jovencito ayudante. Ahí lo tenéis a Quindelán en la barquilla de un dirigible que se probó en Guadalajara, que tuvo un éxito tal que los franceses luego lo llevaron a una postal, que los franceses le compraron la patente y la van a desarrollar desde Francia, desde la Casa Astra, vendiéndolo, por ejemplo, al Reino Unido antes de la Guerra Mundial, de la Primera. Y los ingleses, entusiasmados con lo que han comprado, van a fabricar más de 30 dirigibles del sistema Torres Quevedo para la lucha antisubmarina de la serie Coastal de casi 5.000 metros cúbicos. Y como eran pequeñitos y no daban mucha función, 18 de la serie North Sea para operar en el Mar del Norte y bloquear absolutamente la posibilidad de que los submarinos alemanes bloqueasen, hundiesen más barcos militares o occidentales, el Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya, los Western Approaches, etc. Le venderán 4 a la Rusia imperial y los llevarán a Sebastopol. ¿Os suena a Crimea? ¿Os suena a toda la guerra del Don, etcétera? Bueno, pues allí estuvieron 4 dirigibles de Torres Quevedo. Los norteamericanos lo compran también cuando entran en combate en la Primera Guerra Mundial. Los japoneses, al acabar la Guerra Mundial, también le van a comprar un dirigible. Además, se va a forrar, dicho en lenguaje coloquial, porque por cada dirigible va a cobrar 3 francos por metro cúbico. Por este, 32.000 francos. ¿Y cuánto dinero es eso? Franco y peseta están a la par. Un catedrático de universidad cobra unas 6.000 pesetas al año. ¿Cuántos sueldos anuales de catedrático estáis viendo que ha cobrado? 32.000. Más de 5 sueldos anuales de catedrático. Y habéis sumado cuántos ha vendido ya, ¿no? Bueno, pues claro, aunque en España esto no se recuerde, claro que en el resto del mundo sí. Ingleses y franceses ganaron la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas porque anularon a los submarinos alemanes. Por eso la portada de los libros en inglés o en francés de la lucha de los dirigibles contra los submarinos, pues tienen dirigibles del sistema Torres Quevedo. ¿Pero qué pasa? Que este sistema, cuando lo presenta en el año 2 en Francia, se quiere desarrollar, pero el mundo anglosajón le dice: una bolsa llena de hidrógeno con un motor de combustión en la barquilla es una bomba voladora. Prohibido realizar ensayos con humanos a bordo. ¿Qué hace un español cuando le dicen que no se puede probar lo que tiene en su cabeza? Pues inventa la solución, el mando a distancia. Claro, que el concepto dron no es del siglo XXI, no es ruso, no es ucraniano, no es israelita, no es inglés, no es francés, no es alemán, no es japonés, no es chino, es español. Y lo patenta en diciembre de 1902 en España. Y en el año 3, perdón, en Francia, y en el año 3 en el Reino Unido, en España y en Estados Unidos. Pero un inventor español no se queda en patente.
tiene en su cabeza el aparato construido y lo prueba en el frontón Betty High de Madrid, en el primer coche eléctrico teledirigido de la historia, en febrero y marzo de 1905, y a lo largo de 1905 y en el año 6 teledirigiendo un barco. En el año 6 en presencia del rey Alfonso XIII, y mundialmente ya está reconocido que en 1902 y 1903 solicitó varias patentes del sistema, que con el telequino Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Sí, el invento del mando a distancia se llama telequino, es español y tiene 120 años. Esto tienen que conocerlo nuestros niños y nuestras niñas, y no lo conocen porque no está en el currículum de primaria. Pero es mucho más. Y esto sí que es manuscrito, aunque esté mecanografiado. Si a esos globos dirigibles, que todavía no tienen este año 1903, que es cuando escribe esto, que son sensibles a la presión barométrica, le pongo un barómetro. A la orientación magnética, le pongo una brújula. A las ondas hertzianas, para teledirigirlo. Lo mismo que otros muchos aparatos análogos que pudieran ponerse a bordo, en realidad lo que tenemos es que eso es un autómata, que seguía obedeciendo a las impresiones recibidas, que tiene, permítaseme la frase, una vida de relación con el entorno mucho más complicada que las máquinas industriales, porque no se limitan a ejecutar un trabajo mecánico, sustituyen al trabajo inteligente, 1903, en operaciones que parecían reservadas a los humanos. Punto y aparte. Se podría ir muy lejos por este camino, pero me está entrando vértigo y mejor es que me dedique a teledirigir y no a ver lo que está potencialmente implícito en este invento que tengo en mi cabeza. Todo este mundo lo tiene clarísimo en el año 3. Y este mundo, cuando ya haya demostrado que el telequino, ese mando a distancia, funciona, le va a dar el paso a ese mundo que os he ido ilustrando, a la automática. Y quien nos lo va a explicar perfectamente es José Echegaray, nuestro primer premio Nobel de literatura, que es ingeniero de caminos, porque Dios existe y es ingeniero de caminos. Y nos lo explica. ¿Qué es el telequino? Una sucesión de ondas hertzianas que determinan la corriente y de choques de martillos que la interrumpen. Constituyen en la telegrafía sin hilos un sistema de señales telegráficas, claro. En la invención del señor Torres Quevedo, una serie de mandatos que el telequino interpreta y él solo distribuye, moviendo el timón a la derecha más o menos, o a la izquierda más o menos, o haciendo actuar el motor y por lo tanto que la hélice vaya más deprisa, ¿verdad? Precisamente en esta interpretación que hace la máquina de cada mandato, en esta distribución de las órdenes que hace la máquina sin intervención humana, consiste la peregrina invención del señor Torres. Un aparato material sin inteligencia, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que se le comunican. ¿No es esto admirable en su sencillez? ¿Quién es el padre de la inteligencia artificial? ¿Cuándo nace la inteligencia artificial? ¿Cuál es el origen de la inteligencia artificial? Bueno, pues este mundo que él ha visto en el telequino es el que va a aplicar a las máquinas de calcular. Hemos terminado el siglo XIX con máquinas de tecnología mecánica. Pero ese mundo ya se ha acabado. Ahora tiene una nueva tecnología, la electromecánica. Sí, esa del Congreso del año 46-47 de switches, muy bien. Pero estamos 50 años antes. Y Leonardo está trasladando esa tecnología a las máquinas de calcular. Y en Francia lo saben. Y le escribe en noviembre de 1909: estamos preparando una enciclopedia de máquinas de calcular. Todas son de tecnología mecánica, pero usted tiene unas nuevas. ¿Por qué no nos manda un trabajo para publicarlo en esta enciclopedia? ¿Y qué es lo que estaba preparando Torres Quevedo? Pues lo va a presentar, se lo va a mandar a esta editorial francesa y lo va a llevar a Argentina. En 1910 los argentinos dijeron, en 1810 dijeron, grito de independencia. Ya sabéis que un grito de independencia cuesta muchos muertos y lleva su tiempo. Por eso algunos gritan, pero luego lo retiran, por si acaso. Y en Argentina lo gritaron y les llevaría muchos muertos. Pero bueno, a pasados 100 años, pues nos olvidamos de las guerras y los muertos de unos y de otros y vamos a conmemorar por primera vez una delegación española el centenario de ese grito de independencia que se consumaría unos cuantos años después. Y va la chata, la infanta Isabel, diplomáticos, militares, artistas, ¿y quién va también? Leonardo Torres Quevedo, el del bombín, el quinto por la izquierda. ¿Y qué va a llevar Leonardo? Bueno, pues lo va a publicar. Por eso queda en el manuscrito, en un discurso y ya está, sobre la raza, la igualdad, el idioma, en fin, todas estas cosas. Sí, de eso también hablo.
pero sobre todo de lo que habló fue de los diseños de la primera computadora digital electromecánica. Lo publica en la revista de Ingeniería y esto es lo que viene a contarnos. En aquella conferencia que dio en Argentina expuso algunas consideraciones generales sobre los procedimientos de automatización mecánica que permiten sustituir con frecuencia al trabajo inteligente del obrero el trabajo puramente mecánico de una máquina. Y a continuación, refiriéndome ya no teóricamente, sino a algo construible a las máquinas de calcular, manifesté haber llegado al convencimiento de que es posible construir un autómata que ejecute una serie determinada de cálculos, por complicados que sean, sin auxilio de operador humano ninguno, de tal forma que baste inscribir los datos para que el autómata calcule él solito e imprima, si se quiere, los resultados. Este es nuestro Leonardo. Y esos esquemas originales que acaban en la revista que acabéis de ver, también los hemos localizado porque son preciosos, pero son publicados, no como Leonardo da Vinci, que los dejaba en un cajón. Y los tenemos en bibliotecas y en museos, pero no se comparten, no. Leonardo los publicó en la revista de Obras Públicas, en el órgano oficial de los ingenieros de caminos, y ahí lo tenéis. ¿Y qué más hizo? Pues claro, construir ya la ciencia. Ha presentado los diseños de una máquina y falta el ¿qué? Las máquinas y la ciencia completa. Y para 1913 ya tiene las máquinas que calculan, máquinas de calcular electromecánicas, tiene el telequino, que ya hemos comprobado que es un autómata electromecánico, y ya tienen imprenta los ensayos sobre automática que salen ya de la imprenta en enero de 1914. Y él, en esos ensayos, ya sí dice, en el año 1893, ya despellejé, dicho coloquialmente, a Charles Babbage. Expliqué por qué había fracasado, porque su tecnología mecánica no podía servirle. Pero ahora tengo una tecnología electromecánica. Con esto sí se resuelve el problema de Babbage. Con esto sí podremos construir la máquina analítica, el motor analítico. Aquí ya sí podemos construir el computador digital. Esto es lo que tenemos que hacer. Y esta es una nueva ciencia. Le llamarán Wiener automática, otros lo llamarán después inteligencia artificial. Leonardo Torres Quevedo tiene bien claro, esto hay que llamarlo automática. ¿Y qué ejemplo va a poner como materialización de la automática en sus ensayos? Ya tiene el ajedrecista, pero eso es evidente. Lo que va a poner es la máquina analítica. Quiere explicarlo resolviendo el problema donde lo ha dejado sin resolver Charles Babbage, el computador. La ciencia para el ordenador, computador, que dicen. Y lo tenemos aquí, los diseños en los ensayos sobre automática del computador programable, donde está implícita no la arquitectura von Neumann, eso será un montón de años después, sino la arquitectura Torres Quevedo. Todo esto lo tenéis porque lo hemos publicado en el año hace un par de años, ahora veréis la portada, cómo opera la máquina analítica de Leonardo Torres Quevedo. Bueno, en el año 1910 ha presentado los diseños, pero estáis sospechando que a ver si en esto se quedó como el Florentino en proyecto, y queréis ver la máquina. Bueno, pues decíamos que en 1919 había nacido, pues ya no me acuerdo quién era, si Shannon, creo que era, bueno, ¿qué fuese? Lo que correspondía. Uno de los pioneros de la inteligencia artificial de la conferencia de Arnold. Bueno, pues en 1919 Leonardo ya tiene el computador electromecánico, y lo ha llevado a Bilbao. Y lo ha presentado en septiembre de 1919 en una exposición, allí está puesto, pero como allí se dedicó a hablar de aeronáutica, pues no le dedicó un trabajo escrito, y nuestro Leonardo sabe que si va a presentar una máquina, hay que presentar la teoría que lo fundamenta. 1920. Se va a conmemorar en París el centenario del anemómetro mecánico de Tomás de Colmar, y Leonardo ya lleva el tratado teórico que se demuestra con la máquina. Ya tiene máquina y tiene tratado teórico. A la derecha, ¿qué estáis viendo? El órgano para introducir los datos. Estáis viendo el teclado, ¿no? El teclado del computador. Pero ¿qué es también? Una impresora, el órgano de salida. Ya nos lo había anunciado en 1910. Yo le meto los datos y luego la máquina, después de realizar todos los cómputos que yo quiera que haga, me manda y podemos imprimirlo. Claro, si en su cabeza lo tenía bien claro, pero van a pasar 10 años hasta que termina. Y a la izquierda, ¿qué tenemos? Bueno, la forma es sospechosa. ¿Os acordáis esas torres que teníamos, no, de ordenadores hasta que lo cambiamos por portátiles? Pues efectivamente, desde el teclado mandamos las operaciones que queremos que la máquina compute. Las operaciones, las órdenes las almacena en la parte de la izquierda, en la unidad de proceso, unidad de control, todo eso, y cuando le damos al espaciador del teclado, que es como el intro, la máquina retoma de la memoria artificial todo lo que le hemos mandado, realiza todas las operaciones y las manda de vuelta a la impresora, imprimiendo. ¿Es el ordenador completo? No, todavía no es programable. En los diseños que están en los ensayos sí están
el ordenador programable. Aquí simplemente quiere demostrar que con esta tecnología se puede construir el ordenador programable. Y entonces, claro, con el panorama que os estoy planteando, ¿acaso no deberíamos considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Bueno, vamos con lo del ordenador. Porque claro, los juicios internacionales pues siempre son mejores que los que pueda hacer yo, porque yo puedo querer mucho al personaje. Entonces, bueno, el Museo Nacional de las Ciencias y de las Técnicas de París, 1990, una exposición antológica sobre la historia del ordenador, desde la máquina calculadora de Pascal hasta el ordenador. Capítulo del ordenador. ¿Qué tenemos en el capítulo del ordenador? ¿Dónde empieza el ordenador? Pues en el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo. ¿Dónde va a empezar? Lo estoy leyendo ahí abajo. Bueno, no sé, pero lo veríais. En el cuadro general de todas las máquinas que se han ido construyendo para... Ya sé que no lo veis, no os preocupéis. Bueno, veis ahí abajo, no sé si se está viendo, aquí, los ordenadores actuales, el Mark I y el ENIAC de los años 40. Por aquí tenemos la máquina de diferencias de Babbage, que no construye, las máquinas analíticas, que ya ni lo sueña de construirlo, los fracasos de Babbage. ¿Y qué tenemos aquí? TOGIS 1920, el aritmómetro electromecánico de Leonardo Torres Quevedo. Y claro, yo le pregunto a ChatGPT, oye, ¿tú sabes, ChatGPT, que el aritmómetro electromecánico era una computadora electromecánica creada por Leonardo Torres Quevedo en 1920? ¿Qué es? El aritmómetro electromecánico, también conocido como no sé qué, era una calculadora que hombre, no era un general purpose computer, pero bueno, era lo más parecido, era capaz de realizar las básicas comparables. Oye, vamos a ver, ¿tú sabes que esta máquina analítica en realidad se describe en el volumen de 2021 de los Annals of the History of Computing? Y me dice, pues lo siento mucho, pero he sido entrenado, esta es una pregunta que le hacemos en el año 22, claro, he sido entrenando hasta el 2021, de modo que no conozco este trabajo que usted me está diciendo. Así que tendré que seguir aprendiendo, porque efectivamente en 2021 publicamos este artículo en los Annals of the History of Computing, para que no quedase ninguna duda. Leonardo Torres Quevedo era el pionero de la computación, de la automática y de la inteligencia artificial. Y para que nadie se perdiese en las 20 y tantas páginas, porque esto es casi una enciclopedia, lo que conseguimos que se publicase en los Annals, pues nos lo pidieron ellos, claro, pues pusimos este resumen. La historia de la computación es una historia fascinante. La búsqueda de pioneros de la automática poco conocidos, de padres perdidos del ordenador, de fundadores que no resultan familiares de las ciencias de la computación y de creadores de la inteligencia artificial que no tienen reconocimiento. Pues ante todo esto hay que hacer una mirada al pasado con una mente un poquito más abierta de lo que han hecho hasta ahora todos ustedes, claro, los historiadores de la computación, que han publicado cientos, miles de páginas en esta revista durante décadas y décadas y décadas. Bueno, pues todo esto es lo que encontramos en la obra del ingeniero español Leonardo Torres Quevedo. Todo esto, con ese resumen, conseguimos que lo publicasen en el 2021. Esto ya está publicado, porque Leonardo lo anunció en el año 11-12. Porque Leonardo, en el año 11-12, 40 años antes que unos, 30 años antes que otros, 50 o 60 años antes que muchos otros, ya nos dijo que había que crear un campo de doctrina, que él entendía que se tenía que llamar automática, y que, por supuesto, para automatizar el trabajo de la inteligencia, algunos piensan que es necesario construir una máquina inteligente, y eso es un error fundamental. El que tiene que ser inteligente es el humano que construya la máquina o diseñe el programa, como en el siglo XXI hoy en día hacen los ingenieros de OpenAI. Y por eso nos regaló los ensayos sobre automática, ese tratado, y por eso nos regaló esas máquinas, y creó una nueva ciencia dedicada a los autómatas. Esos autómatas que tienen que tener sentido, tienen que tener miembros, tienen que tener energía y, sobre todo, tienen que estar dotados de inteligencia artificial, de discernimiento del amor. Y lo demostró. Y la prensa lo reconoció. La máquina podía realizar el trabajo cerebral del hombre. Con estas máquinas, Leonardo es capaz de sustituir mediante máquinas a la mente humana. Por eso había que demostrarlo. No construyó el computador programable completo. Tenía casi 70 años cuando construyó esto. Le llevó 10 construir el aritmómetro electromecánico. Estaba claro, había demostrado que se podía construir. Llegados los 75 años, se jubila y dice, ¡hala, que alguien siga porque esto ya está! Claro, no va a ser tan fácil. Y va a ser un francés el que conozca todo esto. Y así como los españoles no lo conocen, en general,
En Francia, Maurice Docan, pues desde la tecnología mecánica de finales del 19, ha quedado asombrado por lo que Leonardo está haciendo. Él sí que sabe, porque es la máxima autoridad en Francia en todos estos ámbitos desde el siglo XIX, y está alucinado por lo que le presenta Torres Quevedo. Y entonces, en 1930, publica en el Figaro un artículo que se llama Máquinas de calcular, de Pascal a Leonardo Torres Quevedo. Y nos cuenta cómo Leonardo ha dado una solución teórica completa al problema de Charles Babbage y una solución parcial con el anemómetro electromecánico. Y por eso se pregunta, ¿acaso no deberíamos considerar a Leonardo Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? ¿Qué? ¿Cómo contestamos a esa pregunta? Bueno, pues yo creo que diciendo que, colorín colorado, de momento esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias.